Bien, señores, el petróleo crudo de Texas subió en la bolsa mercantil de Nueva York 0,2%, había subido casi 5% hace par de días, fruto de la caída en las informaciones sobre la reducción de las reservas comerciales de crudo en los Estados Unidos de más de 8 millones de barriles y las presiones que hay en Libia, que es uno de los países que se está apostando, pero la desestabilidad tribal estar en contra del gobierno y un sinnúmero de cosas ha obligado a cerrar unos puertos, 3 puertos donde se exporta petróleo y el pozo petrolífero más grande que se queda en la comunidad, en el lugar que se llama Al-Sarará, es el mayor del país. Entonces Libia es un gran productor de petróleo y por eso el petróleo ayer subió ese poco, ¿no? Había subido 5%, subió 0,2% y se situó en $102 con 75 centavos el barril. $102. Ayer, igual que ayer, se bajó de 107. Mañana viernes, el Ministerio de Industria informará cuál es la decisión que tomen. La semana pasada se asumieron unos 820. Se han asumido alrededor de, decía ayer justamente Hochi, el ministro de Hacienda, que el gobierno en lo que va de año, van 15 semanas, ha asumido casi 9,000 millones de pesos. 9,000 millones en 4 meses. Si usted solo extrapola, si lo multiplica por los 3 meses que faltan, ya usted sabe a dónde llegaremos, a 30,000 millones prácticamente. El año pasado, el 21, el gobierno asumió 15,000 millones el subsidio. Es importante. Ciertamente, la inflación, la parte de alimentos y bebidas, la inflación alimentaria y la parte del transporte ha impactado en la inflación general, pero más afecta a los pobres la parte que tiene que ver con alimentos. Cuando se hacen subsidios generalizados, los sectores de mayores ingresos que consumen combustible, que consumen más para el transporte y eso, se benefician y no debiera haber subsidio. Pero ese es otro detalle. En todo caso, reconocerle al gobierno que ha asumido más de 9,000 millones de pesos en lo que va de año. La pregunta es, ¿será esto sostenible en el tiempo? En el sector eléctrico se ha tenido que ir incrementando la tarifa paulatinamente para ir logrando una confluencia entre la tarifa que debieran cobrar la distribuidora y la tarifa que se frizó desde el año 2011. Bueno, ya se ha ido aumentando trimestralmente y se ha ido tratando de corregir las discrepancias que hayan. En todo caso, otra información del sector eléctrico es que las empresas de distribución se informa que en el desempeño del trimestre bajaron sus pérdidas promedio a 28%. Edeste cerró con 39%, esa es la que peor está. Edesur con 24%, Edenorte con 20%. Edesur debiera estar mucho más, pero yo lo veo a Milton por ahí tirándose muchas fotos y hablando mucho de política y dando mucha vuelta. Recordemos que en Edeste estuvieron en 50% cuando le entregó el jeque que estaba ahí del gobierno de Danilo Medina. Dice que se están buscando, eso del presidente del Consejo Unificado de la Sede, Astacio, que están buscando financiamiento para hacer inversiones por unos 350 millones de dólares. Ciertamente, si no se hacen inversiones, no se reducen las pérdidas. Pero, como argumentaba el ministro Almonte en estos días, con razón, bueno, pero el gobierno pasado invirtió miles de millones y no bajó las pérdidas, es verdad. Por eso están los expedientes, por eso está el sometimiento de los pulpos, las cosas y todo eso. Pero importante que se informe que redujeron las pérdidas, que dice de que ha podido incorporar 1.500 usuarios con transformadores instalados de manera ilegal. Transformadores, ¿cómo así? 1.546, no entendí la verdad, será contadores. 1.546 usuarios con transformadores instalados de manera ilegal en sus hogares. No entendí, pero bueno, al final del día eso tenemos. Ustedes saben
que hay una procuraduría contra el fraude eléctrico. Dice también que se ha logrado anormalizar a 691 usuarios que no eran clientes, o sea, que irregulares, que se pegan y se roban la luz. Pero también es que la gente llama a las distribuidoras, pide que le conecten, la distribuidora no va, son incompetentes, son ineficientes, y la gente entonces tiene que conectarse de manera directa. Entonces, ¿quién es el culpable? Las distribuidoras, que tienen que hacer su trabajo. Por otro lado, igual sigue siendo del sector eléctrico, que tiene que ver con la participación interesantísima de Jochi Vicente, el ministro de Hacienda. Informaba que el gobierno recibió 15 millones de dólares por la compensación del hedge, de la cobertura que se hizo, el seguro para el gas natural. A la fecha, el gobierno ha recibido, dice que el gobierno ha recibido 51 millones de dólares desde que se hizo el contrato en el 2021. Esa cobertura lo que establece es un seguro, si pasa de 3.25 dólares el millón de BTU. BTU es la British Thermal Unit, se llama unidad térmica británica, es una unidad de calor en física, en termodinámica. Entonces, cuando usted compra combustible, en realidad usted dice que paga tanto por galón, pero usted lo que compra es el poder calorífico que tiene ese combustible, sea gas licuado, sea fuel oil, sea carbón, sea el GLP, sea LNG, el gas licuado de petróleo el gas natural, o el gas licuado de petróleo, el GLP, el de las casas, el del que usan los carros en las calles también. Entonces usted lo que compra es el poder calorífico, lo que ese combustible le produce, el calor que genera, que es lo que genera la energía. Entonces usted paga por esa energía. Entonces esta unidad es una manera de medirla. Se mide, el petróleo se mide en barriles, el barril cuesta tanto de una determinada calidad. El gas natural se mide, se cotiza en los mercados a tantos dólares el millón de BTU. Se hizo el seguro cuando estaba en 3.25, se pagó el costo del seguro, como 4 dólares o 4 millones, una cosa así, y nos hemos ahorrado 51. Dice el Ministerio de Hacienda, casi 4 veces lo que se pagó por el seguro. Ciertamente, el gas natural es casi el 50%. Tenemos a AES Andrés ahí en Punta Caucedo, tenemos a Cibor aquí en el río, tenemos a Los Minas, que se convirtió, que son como 500 megavatios por acá en la zona de Los Minas, que es de AES también. Tenemos el gasoducto que va a San Pedro de Macorís, donde está Coyentri, la que se convirtió, que Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, que se nutre con ese gas natural. Y más allá tenemos también la Quisqueya 1 y Quisqueya 2, la Quisqueya 1 que va aquí al sistema eléctrico nacional y la 2 que suple a Barrick. Todos con gas natural, que se convirtieron luego del gasoducto. O sea, nosotros consumimos bastante gas natural. Entonces, en cierto modo, eso le puede producir, le hace un ahorro al gobierno para la cuestión del subsidio eléctrico, porque eso se impacta en la tarifa eléctrica. Si eso se compensa de alguna manera, no sé bajo qué mecanismo, pero en todo caso, yo decía, pero eso mismo que se hizo con el gas natural se pudo haber hecho con el petróleo, con el crudo, pero al menos con el crudo de consumo de la industria eléctrica. No generalizar, por ejemplo, o el carbón para Punta Catalina, que es gubernamental, porque Itabo 1 e Itabo 2, el Estado es socio en el 50 y más del 50% en Eje Jaina y Eje Itabo, pero lo administra el sector privado. También se pudo haber hecho ese ahorro, porque el carbón llegó ahora los otros días a 420 la tonelada y está como en 230 ahora mismo. Pero informaciones importantes que muestran que sí se puede cuando se tiene criterio. Esa fue una decisión buena del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y las autoridades del sector energético, quienes participaron en eso. Yo había recomendado esos hedge, se le llama hedge, cobertura. Desde entonces, cuando era Vicente Bengoa, yo era superintendente de electricidad, para fines de protegernos contra esos vaivenes y esas volatilidades. Muy bien, hay que aplaudir, las cosas buenas hay que aplaudirlas. Hay que hacer ese tipo de cosas y tiene que dársele continuidad. Ellos no inventaron la rueda,
Eso lo habíamos propuesto. Al final nosotros no lo llegamos a hacer. Hay documentos que yo recomendé, escribí, mandé, opiné, pero los gobiernos operan bajo equipos, no somos islas aisladas. Yo veo la situación, se la recomiendo al ministro de Hacienda. Si el ministro de Hacienda no toma la decisión, bueno, en ese caso. Pero qué bueno que se está haciendo. Mire el ahorro que hemos tenido, 15 millones ahora, acumulado van 51 millones de dólares. O sea, muy bien, aplausos. Hacemos una pausa. Esto es Economía y Mercado, venimos en breve.